derecho, ¿sale? Entonces, se llaman barras pasajuntas. Sirven para transferir la carga, ¿sale? Y obviamente evitar desplazamientos en la zona longitudinal de las losas. Esto es como si estuviéramos viendo la losa en un corte, ¿eh? O sea, como si nosotros estuviéramos parados aquí arriba. Estuviéramos aquí, arriba de la losa, ¿sale? Entonces, debe ir exactamente a la mitad. Hay ocasiones en las que a lo mejor no se tiene cuidado, las dejan más arriba. Lo que va a pasar es que se va a desconchar toda la zona de aquí. Cuando digo desconchar es que simplemente se va a romper, ¿sale? Por toda la vibración que provocan los vehículos. Hay quienes por algún error las colocan acá y las llegan a colocar así. Digo, es un error de supervisión y un error más que nada de supervisión técnica, ¿eh? O sea, esto tiene que estar bien hecho. De otra forma funcionan mal. Aquí lo que sucede o lo que podría suceder es que esta zona de acá, que ahorita voy a marcar, esta zona de acá, pues se desconche o simplemente se vaya. ¿Sale? Entonces, es acá. Esta zona que estoy tratando de marcar. En esta zona, eso es lo que va a pasar. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Si pusiéramos una de estas barras pasajuntas y quedara acá, ¿sale? Separado de donde está la junta, pues realmente ponerla y no ponerla va a ser exactamente igual. O sea, no va a ayudar en absolutamente nada. Entonces, deberá entenderse que en nuestro proyecto ya deberá estar marcado cada cuántos metros vamos a hacer el corte y por ende en qué punto se tiene que colocar estas barras pasajuntas, ¿sale? Porque obviamente una vez coladas, ya, o sea, si no marcaste dónde están coladas, si no tienes bien identificado, a la hora de hacer tu corte transversal, pues no les vas a atinar, ¿no? Entonces, pues ese sería el problema, ¿sale? Y obviamente, pues el no tenerlas va a ser, miren, voy a hacer un dibujito aquí, va a provocar o pudiera provocar un cierto escalonamiento entre las losas al momento de que circulan los vehículos. Recuerden que es una especie de carga, bueno, no una especie, sino que recuerden que es una carga dinámica, una carga que va pasando, un vehículo, ¿no? Entonces, obviamente, imagínense, va pasando el vehículo, esta se hace más hacia abajo, choca la otra, esta sube y esta baja. O sea, van tableros, finalmente un tablero. Para eso son las barras pasajuntas. Tienen su función, ¿vale? Eso es lo que estábamos platicando. Ahora bien, en otro tema, el suelo va a responder ante la carga y la presión que se le esté aplicando. El suelo va a tratar de responder tal cual como si fuera una especie de resorte, ¿sale? Es, por ejemplo, eh, no sé, en una cama, ¿no? Nos acostamos en la cama, el esfuerzo se está aplicando en una zona en particular, ¿sale? Algo así, digo, es un ejemplo muy análogo. Bueno, algo así pasa con los pavimentos flexibles y los pavimentos rígidos. Entonces, con los pavimentos flexibles, lo que va a ocurrir es que se va a deformar, aunque no lo veamos, porque físicamente no es que se vea que está deformando, pero bueno, aunque no lo veamos cada vez que circule un vehículo, va a ser esto el pavimento. Y entonces ahí el que tiene trabajo por hacer, o los que tienen trabajo por hacer, son las capas inferiores. Tendrá que contar con una cierta resistencia, una cierta rigidez y obviamente una especie de resorte. Eso se llama módulo de reacción. Módulo de reacción. Se llama reacción de la subrasante. Entonces, se entiende que en pavimentos flexibles, cuando un vehículo circula, está ocurriendo algo así. Ahora, en contraparte, cuando tenemos un concreto rígido, lo hago más grande, pues obviamente no ocurre esta deformación en donde circula el vehículo, ¿no? Sino que más bien la losa de concreto distribuye el esfuerzo que se está aplicando por medio de esta carga puntual, la distribuye y obviamente se traduce en
carga uniformemente distribuida. Eso es lo que pasaría, ¿sale? Y entonces hay deformaciones también en las losas y en los pavimentos de los pavimentos flexibles, ¿eh? Pero bueno, las losas los podemos medir, esas deflexiones que se van a generar en la esquina, en el centro y en uno de los bordes. Lo podemos medir, es lo que vamos a ver un poquito más adelante. Y bueno, todo esto combinado con el alabeo, que ya habíamos visto que es una deformación de las losas de concreto, provocada por el clima y provocada por la humedad, finalmente los cambios de temperatura van a estar generando continuamente que el suelo trabaje como si fuera una especie de resorte, ¿sale? Entonces, bueno, una cosa es la fatiga y otra cosa es el alabeo. La fatiga se va a dar porque la losa va a estar hacia arriba, hacia abajo, hacia arriba, hacia abajo, hacia arriba, hacia abajo, cada vez que circule un vehículo, ¿vale? Esa es una fatiga. Ahora, en diseño de pavimentos también checamos que cumplan ante la erosión. O sea, que no sea la suficiente erosión como para que las vaya desgastando a las losas de concreto, no. Entonces, bueno, son dos cosas diferentes, la erosión y la fatiga. Por ende, también debemos considerar lo que es el alabeo, los esfuerzos de alabeo. En la mayoría de métodos, por ejemplo, que vamos a ver aquí, no se considera el alabeo, ¿sale? No se considera, simplemente se considera la fatiga, pero ya es cuestión de criterio de cada uno de ustedes, si es que van a considerar también la fatiga, digo, también el alabeo o nada más la fatiga, ¿sale? Entonces, hay que considerarlo. Obviamente, depende de las condiciones. Si nosotros sabemos que la losa de concreto, estamos trabajando bien la base hidráulica y demás, pues obviamente la humedad no va a estar presente, no va a tener alabeo. ¿Sale? Solamente pudiera existir un alabeo por temperatura. Pero bueno, se diseña y se revisa todo eso para no tener ningún tipo de esfuerzos no deseados. ¿Sale? Ya lo vamos a ir viendo con mayor calma. Y bueno, para que se entienda un poquito más, los esfuerzos de alabeo, perdón, van a provocar esfuerzos. Vean, esfuerzos de tensión y esfuerzos de compresión. ¿Sale? Entonces, hay que entender que un alabeo es una deformación en el pavimento de concreto, ¿sale? Arqueado hacia arriba o arqueado hacia abajo. Entonces, bueno, debemos considerarlo. También cuando existe una cierta deformación bastante amplia, es como si estuviéramos generando un hueco vacío entre el pavimento y el material de relleno o el material de base. Entonces, hay un vacío aquí. Entonces, ¿qué pasaría si ese vacío se queda? Cada vehículo que va pasando va oprimiendo a la losa. Entonces, oprimiéndola a tal modo de que a lo mejor visualmente no lo percibimos, pero sí la está oprimiendo, entonces la pliega hacia abajo. Entonces, lo que va a ocurrir es que esta zona que si se tiene vacía, pues esté funcionando como si la losa estuviera casi casi volando. Ahora, otro problema, ¿qué pasaría si todo esto estuviera lleno de agua y que la base hidráulica no esté funcionando? Lo que pasaría es que el agua, o sea, al momento de aplastar aquí arriba, el agua que se genera, se encuentra en esta zona, va hacia los lados. Y ahora, ese no es tanto el problema. El problema es que el agua se va a llevar finos. Y esos finos, pues, van a quitar cohesión. Y esa cohesión va a debilitar, o sea, el hecho de no tener finos, también, que realmente la base hidráulica no lleva tanto fino. Más bien me refiero a los finos que tiene, que pudiese tener la subrasante o el terreno natural. Entonces, bueno, esto es como si lo estuviera aplastando. Entonces los finos se van saliendo y lo que va a ocurrir es que ahora tú queda ahí un hueco. Y ese hueco, por la misma rigidez de la losa de concreto, ese hueco nunca nos enteramos, o más bien no nos enteramos que está ahí. No nos enteramos hasta que simplemente pues se hace una especie de socavón y se cae, ¿no? Entonces, eso es lo que estaría pasando. Entonces, hay que tener precaución con todo el modo o sea, con toda el funcionamiento de los pavimentos, ¿eh? En algún momento estuvo un permítame, estoy buscándolo, una noticia de un socavón en una zona de pavimento rígido. Obviamente pues no se enteraron hasta que ya se hizo el hoyo, ¿no?
Pero es por lo mismo, por la misma rigidez del pavimento. O sea, simplemente la losa de concreto, pues no nos hace darnos cuenta que ahí está pasando algo abajo. Entonces ya hasta que pues falla, se quiebra, ahí sí, ¿sale? No, estoy buscando la foto, pero no, creo que no la encuentro. El caso es que ese problema se debe principalmente a la falta de obras de drenaje, ¿sale? Obras de drenaje adecuada y pues evidentemente un proceso constructivo deficiente. Eso es lo que está pasando, ¿sale? Los socavones que llegan a ver en las calles y eso todo tiene un porqué. Todo tiene un porqué. Entonces, bueno, es este, ya lo encontré, en Cuernavaca. Miren, ahí está, ¿sale? Entonces vean, obviamente la rigidez del pavimento, pues no hace ver que ahí abajo hay un problemota, ¿no? ¿Sale? No nos hace darnos cuenta que hay un problemota, hasta que el problema ya es demasiado grande, ¿no? Esa es la realidad. Entonces, pues obviamente hay que, ya se utiliza pues, la geotecnia forense, hay que ver qué pasó, pero esto es pérdida de finos. Esto es pérdida de finos. O sea, este hoyísimo que ven aquí, eso es pérdida de finos. Entonces, imagínense cuánto tiempo estuvo llevándose ese material. Porque obviamente cuando construyeron esta losa, el material ahí estaba. Estarán de acuerdo, ¿no? El material ahí estaba. Simplemente que ahorita, a ver, alguien preguntó algo. Aldo dice, en mi lugar de origen igual recién se hizo un socavón en la carretera federal. Perdón, ¿de dónde es usted, Aldo? A ver, platíquenos. Tlatlauqui. Ok, Tlatlauqui. Allá llueve más. Bueno, creo que llueve más, ¿no? Este, pues todo este tipo de socavones, así como el que menciona su compañero, todo este tipo de socavones tienen un porqué, ¿eh? Todo. Entonces, vamos a explicar qué es lo que pasó en este socavón, por ejemplo. O bueno, qué es lo que pasa comúnmente en los socavones. Inclusive en el socavón bueno, que se hizo también famoso hace un tiempo, es algo similar. El principio es igual. Miren, voy a poner aquí las lositas de concreto para tratar de hacer aquí como que el pavimento y tratar de explicar qué es lo que está pasando. Porque, insisto, todo pasa por algo, ¿eh? O sea, todo tiene un porqué. Entonces, bueno, imagínense que esta es la vialidad, tenemos 6 lositas de concreto y pues ya, por aquí atraviesa un tubo de drenaje, obviamente una obra de captación, una obra, simplemente una obra. Lo vamos a poner de color negro y lo vamos a poner por abajo, ¿no? Ahí está, ahí está. La carretera funciona normalmente, pero, aquí hay un pero, la traigo hacia el frente. A lo mejor, digo a lo mejor, ¿no? No voy a decir que a fuerza eso pasó. A lo mejor, pues por aquí hubo algo en esta tubería que empieza a provocar un agrietamiento, ¿sale? Y hay múltiples cosas, ¿eh? De verdad que hay muchas cosas que suelen pasar, inclusive hasta el proceso constructivo. Creo que aquí lo platiqué una vez. Proceso constructivo de una vialidad que tiene 9 metros de terraplén, abajo va un tubo de como de 1 metro, un tubo de concreto, ahí en la México Tuxpan, y pues ya está todo construido, ya está el pavimento, pero resulta que el tubo de abajo está roto. Y entonces, pues hay que hacer todo un dictamen, qué fue lo que pasó, por qué está roto, si la capacidad del tubo es la adecuada, o sea, debería soportar ese peso, sin embargo, se quebró, ¿no? Bueno, pues es el proceso constructivo, ¿sale? Este proceso constructivo, no sé si lo platiqué acá, no me acuerdo. Pero bueno, lo que pasó es que en el tubo, voy a tratar de ser representante. Bueno, acabo con esto y ahorita les explico ese caso. Entonces, no sabemos, a lo mejor por acá hay una pequeña grieta
a lo mejor un tubo mal puesto, no sabemos. El caso es que, bueno, cada vez que llueve, el agua circula de arriba hacia abajo, ¿no? Va en este sentido, como estoy tratando de poner la flechita, circula, y pues obviamente en algún punto, pues el agua se empieza a salir acá, ¿no? Entonces, pues mientras no pasa nada, o bueno, no es que no pase nada, sino que mientras no nos damos cuenta porque todo está debajo, todo esto va saliendo el agua aquí a un ladito del tubo y pues no se dan cuenta, ¿no? Pero esa agua empieza a socavar y socavar y socavar y socavar y socavar. O sea, empieza a ser una expulsión de materiales finos. Entonces, al expulsarle la cohesión, todo este material se reacomoda otra vez. Es como si, por ejemplo, bueno, no es como si, por ejemplo, más o menos es así, como cuando jugamos Jenga, ¿no? Vamos quitándole las piezas de madera y pues de repente ya no aguanta, simplemente se cae. Algo así es como funciona el suelo. Si tenemos las partículas gruesas amarradas con una adherencia que proporciona los suelos finos, ahora quitaré los finos, solamente quedan los suelos gruesos. Y esos suelos gruesos, por gravedad, su acomodo es así, por gravedad. O sea, se acomodan como pueden, sin que nada los tenga unidos. Entonces se acomodan y se caen. Bueno, no se caen, sino que simplemente se acomodan, generando una especie de vacío. Entonces todo esto, pues mientras no nos damos cuenta, pues aquí se está generando cada vez que llueve, cada vez que pasa agua, se genera un hoyísimo por acá. De repente, bueno, el hoyísimo aquí ya es lo suficientemente grande como para que el esfuerzo en las losas pues ya no puedan soportarlo, ¿no? Y entonces se quiebra la losa, porque obviamente es un volado y aparte sin acero de refuerzo, ¿no? Realmente son losas que solo llevan acero en las pasajuntas y en las barras de amarre. Entonces, bueno, eso es lo que pasa, ¿no? En el otro caso que les digo, bueno, también estuvo algo, mm, pues, este es el pavimento de concreto, lo pongo aquí de negro, y por acá ponemos, déjenme ver si encuentro un trapecio. Aquí está. Creo que todo es importante, ¿no? Son cosas que han pasado y a veces que la solución es hacer las cosas bien, ¿no? Entonces, vean, se tiene todo un terraplén aquí grandísimo de 9 metros de alto, ¿sale? Si ya se los dije, me dicen para que ya no lo vuelva a explicar. Y aquí va un tubo, ¿no? Aquí va un tubo pues de concreto reforzado, un tubo. El caso es que arriba del tubo hay 9 metros de material de terraplén. Obviamente terraplén y hasta arriba subrasante, base, subbase y carpeta, ¿no? Entonces, resulta que ya acaban todo esto, se inspecciona la obra y se dan cuenta que el tubo está quebrado, ¿sale? Está quebrado en la zona de abajo y en la zona de arriba, ¿sale? Arriba, abajo y bueno, el tubo, para no ser largo, hizo esto, ¿no? El tubo. Ya no era un tubo cilíndrico, sino que estaba medio ovalado. Y se entenderá a dónde se quiebra, ¿no? Arriba, abajo, a los cuatro lados. Está medio quebrado. Obviamente no colapsa porque tiene acero de refuerzo y bueno, además. Bueno, ¿qué pasó ahí? Si el tubo soporta hasta más de la resistencia que tenía arriba. Bueno, soporta más del peso, no de la resistencia. Soporta más del peso o del esfuerzo que tenía arriba. Obviamente aquí aplican muchas cosas y empezamos con pues, cálculo de incremento de esfuerzos, ¿no? Algo de suelos uno. Ahí está, incremento de esfuerzos, gamma por H, sabemos cuál es el esfuerzo vertical, aquí abajo sabemos cuál es el empuje horizontal, y bueno, sabemos las reacciones que pudiesen tener. Entonces, se calcula todo eso. Se detecta que hay un esfuerzo vertical del orden de, no sé, voy a poner un número, eh, 300 kilogramos por centímetro cuadrado, ¿no? Y el tubo es de 400. ¿Qué pasó entonces? ¿Qué opinan que pudo haber pasado? Pudo haber pasado ahí? Si el tubo corresponde a lo que, o sea, soportaba más, y entonces, ¿qué es lo que pudo haber pasado? ¿Alguna opinión? Que ¿No? durante Bueno, el proceso constructivo pudo
ser golpeado o algo así. Esa era una opción. Obviamente la empresa que nos llama, pues es la que trata de defenderse, ¿no? Pero bueno, pues ni modo, ¿no? Ahora sí lo que es. El caso es que cuando obviamente pedimos todo reporte fotográfico de todo esto para ver qué hicieron, porque el tubo sí corresponde, todo está bien, no pasa nada. Resulta que cuando iban aquí en este espesor, ¿sí? A escasos material aquí de volteo, en escasos, no sé, 50 centímetros. O sea, tenía un colchoncito del lomo del tubo hacia arriba, escasos 50 centímetros. Ahí en ese momento metieron la compactadora, metieron la pata de cabra, ¿sí? La compactadora pata de cabra. Y eso aparece en sus propias fotos. Entonces, imagínense, sea, o sea, no hay manera, ¿no? Como que digan, no, no es cierto, no lo hice. No, pues ellos nos pasaron las fotos. Entonces, la que se llama pata de cabra, pues es compactador pata de cabra o rodillo compactador, como le gustan llamar, es este equipo. Es este equipo que tiene las ruedas aquí como con dientes, ¿no? Digamos que este compacta de abajo hacia arriba, mientras que el rodillo liso compacta de arriba hacia abajo, ¿vale? O sea, son diferentes formas de compactación dinámica. Pero bueno, el caso es que este vehículo se les ocurre y lo pasan aquí arriba. Ok, está bien, en teoría. Pero bueno, hasta este momento dicen, bueno, pero es que estoy poniendo un colchón de 50 centímetros, no debería pasar nada, ¿no? Ok, pues no debería, pero tampoco deberían haber pasado esto cuánto pesa, ¿no? Esta máquina cuánto pesa. Entonces, cada rueda, imagínense que pese, no sé, toda la máquina. Esto ya parece una carita, pero bueno, ahorita. Imagínense que esa máquina pese sus, no sé, sus 30 toneladas, 20 toneladas, no me acuerdo. Entonces, bueno, esas toneladas divididas entre las cuatro ruedas, cada rueda está transmitiendo un incremento de esfuerzos de 5 toneladas. 5 toneladas escasos 50 centímetros. Cuando el proceso constructivo del tubo, la ficha técnica del tubo dice que por lo menos coloquen 1 metro de material encima del lomo del tubo antes de meter alguna maquinaria. ¿Sale? Entonces, ahí está el error. ¿Sale? Y algo tan sencillo, solamente ya le habían puesto material y creían que ya podía subirse. Eso es lo que pasó. Obviamente siguen compactando, siguen metiendo material. El tubo pues lo resiente porque tuvo demasiada carga antes de que pudiera trabajar bien. Y obviamente cuando esto ya está pues aquí construido, ahí es cuando ya se entrega la obra y pues obviamente alguien supervisa que los trabajos están bien hechos y ahí se dan cuenta que algo está fallando aquí abajo, ¿vale? Entonces, bueno, son temas que simplemente han pasado, ¿no? Obviamente se tuvo que hacer pruebas al tubo, se extrajeron núcleos de concreto para ver que sí realmente daba, o sea, finalmente deslindar responsabilidades. Pero bueno, al final se analizó que el incremento de carga o sea, se pidió todo, se pidió hasta la ficha técnica de la maquinaria que llevaron ese día para saber las toneladas y analizar la descarga que iba a tener en ruedas, en cada rueda y con eso calcular incrementos de esfuerzo, lo mismo que es en suelos uno, incrementos de esfuerzo y no sé si recuerden cuando veíamos incrementos de esfuerzo en suelos uno había incrementos en un terraplén, provocados por un terraplén. Bueno, ahí es donde se aplicó todo esto, ¿no? Y bueno, esto se le llama geotecnia forense, o sea, ya pasó el daño, ahora averigua por qué pasó, ¿no? Es interesante. Pero bueno, dejo ese punto atrás. Estará en nuestro criterio saber si consideramos, además de la fatiga del concreto, consideramos también lo que es el esfuerzo de alabeo, ¿sale? La mayoría de métodos no lo consideran, pero bueno, podemos tener un colchoncito ahí de que sí lo considero y bueno, sé que voy a estar ahí un poquito sobrado, ¿no? Entonces, es cuestión de criterio. El método que nosotros vamos a ver para pavimento rígido va a ser el de la PCA, este. PCA y obviamente el ASHTO. Van a ser dos métodos. Ya ustedes allá afuera sabrán cuál es el que van a ocupar, ¿vale? Y bueno, veíamos con sus compañeros de la clase pasada hace un momento
sobre cómo se colocan y por qué se colocan las barras pasajuntas. Entonces, bueno, ahorita les muestro las fotos que están por ahí. Entonces, bueno, en el inciso A que ven acá, es una losa de concreto, pavimento, que simplemente no le hicieron corte. No hay cortes, no hay nada. ¿Qué pasa entonces? El concreto se va a agrietar. Naturalmente eso es lo que va a querer hacer. ¿Sale? Y a lo mejor nos preguntamos, bueno, pero entonces, ¿por qué no se agrietó la losa de mi casa si es grande, ¿no? Porque deberán saber que en teoría, bueno, no en teoría, se sugiere que los cortes de las losas de concreto en pavimentos no excedan los 4,5 metros, ¿sale? Como máximo. Quedan menos, mejor. Máximo 4,5 metros de separación entre un corte y otro. O sea, los cuadros de 4 por 4, 4,5 por 4,5. Entonces, bueno, lo que podemos pensar, bueno, ¿y por qué entonces en mi cuarto es de 5 por 5 y no se ha quebrado, ¿no? Bueno, porque tienen acero de refuerzo. Aquí el pavimento no lleva acero de refuerzo, ¿sale? No lo lleva en el sentido de que vaya todo un entremallado ahí de acero, no. Lleva solamente barras pasajuntas y barras de amarre. Aquí están, aquí las podemos ver. Se llama también barras pasajuntas o barras de transmisión. O sea, realmente están transmitiendo la carga en sentido longitudinal. ¿Por qué en sentido longitudinal? Bueno, porque aquí es donde los vehículos circulan hacia allá. O sea, están circulando en este sentido. En ese mismo sentido van las barras pasajuntas, que no son otra cosa más que barras de acero lisas y aceitadas. Para que el concreto, recuerden que de alguna manera, en los esfuerzos precisamente de alabeo, por temperatura, el concreto o se va a pandear hacia arriba o se va a pandear hacia abajo. Entonces va a estar como que me hago grande, me hago chiquito, me hago grande, me hago chiquito. Para eso tenemos las barras pasajuntas, además de impedir el escalonamiento que hace un rato traté de explicarles. O sea, estamos transmitiendo la carga. Mientras que las barras de amarre es para que se genere una zona, pues digamos, monolítica entre losa y losa en su paralelo, ¿sale? O sea, esta losa con la de su lado, lado izquierdo, lado derecho, dependiendo del número de carriles que tengan, ¿sale? Eso es. Y bueno, en ese sentido van. En el longitudinal van las barras pasajuntas. Entonces, bueno, aquí hay una pequeña imagen que ahorita ya se ve más borrosa, pero bueno, estas son las barras pasajuntas, son lisas y van en sentido longitudinal. Tienen un diámetro, son gruesas, tienen un diámetro y van a la mitad del pavimento. Ahora, en sentido transversal van estas varillas. Se llaman barras de amarre. Son varillas corrugadas, más delgadas que las barras pasajuntas. Para esto ya hay tablas para definir cuál le pongo, de qué tamaño, de qué dimensión, todo. O sea, de qué diámetro y de qué longitud y cada cuánto de separación. Eso está muy fácil, ya lo verán. Entonces, son barras pasajuntas y barras de amarre. Y en la clase pasada me decían, bueno, pero ¿cómo ponen las barras de amarre? Pues simplemente la siembra tiene hoyitos. Y el concreto del cual el cual se coloca para estos pavimentos, no creen que es un concreto totalmente con mucho revenimiento, o sea, no es aguado, sino que es un concreto con menos humedad, o sea, simplemente es menos fluido, ¿sale? Entonces viene con revenimiento de 6, 8 o 10 centímetros. Es un concreto relativamente duro, ¿no? O sea, medio seco, no tanto, pero sí. Estas son, aquí está la foto de las barras pasajuntas y a un ladito están las varillas de amarre, ¿sale? Obviamente esta es nada más la fotografía, es para que, o sea, no van así, pues, no van así, ¿sale? Sino que es solo la fotografía para que vean cómo son las barras pasan juntas. Del otro lado, aquí es otra foto que bajé de internet para mostrar en algunos lugares cómo lo ponen. La realidad es que lo común es ponerlo con una canastilla de alambrón, no con este tipo de especie de Armex, ¿no? Entonces, bueno, esto lo puse porque uno de sus compañeros hizo una pregunta y nos platicaba que en la comunidad donde vive, pues allá le ponían Armex. Entonces, no tiene caso poner Armex. Esto se hace, ¿no? Entonces, bueno, esto de acá
estas canastillas solamente van soldadas, o sea, son para dar el espaciamiento en el espesor del pavimento, ¿sale? Y van soldadas de un lado sí y de un lado no. O sea, está soldada aquí y está soldada acá. Está soldada aquí y está soldada acá. O sea, uno sí, uno no, uno sí, uno no. ¿Qué pasa si los de los dos lados estuviera soldado? Pues ya el concreto ya no tiene ese deslizamiento que estamos queriendo, ¿no? Ya no lo tendría, ¿vale? El chiste es que nos permita pues, que el concreto se pueda mover. Eso es lo que pasaría, o lo que necesitamos, ¿sale? Se hacen de alambrón y bueno, ya las venden así. Y esta otra imagen que está por acá, también se las mostré a sus compañeros. Aquí están metiendo barras pasajuntas en las cuatro direcciones. Muy probablemente será por el sentido vehicular. A lo mejor aquí van a circular hacia ambos lados, entonces optaron por poner barras pasajuntas en todos lados, ¿sale? Entonces, tampoco está mal. Obviamente se entiende que es otro uso el que va a tener el pavimento, nada más. En vialidades, por ejemplo, autopistas, solamente se ponen las barras pasajuntas en sentido longitudinal y en sentido transversal se ponen lo que son las barras de amarre, que son varillas corrugadas. Simplemente eso. Ahora, en este tipo de pavimentos rígidos van a haber esfuerzos también y van a haber deflexiones. O sea, la losa va a tratar de doblarse. Entonces, pues se utilizan ciertas fórmulas para determinar el esfuerzo que se está generando, fórmulas como Westergaard y entre otras, ¿no? Entonces, bueno, Westergaard sería para aplicar cargas en una rueda sencilla con un contacto circular o semicircular. ¿Por qué? Bueno, ¿qué pasa cuando la rueda del vehículo, voy a poner esto aquí, esa es la carpeta, imagínense, y aquí arriba está una llanta de un vehículo, ¿sale? Esta es la llanta del vehículo, está gris. Entonces, imaginemos el escenario. Esta llanta, vista, o sea, esta vista de frente, vista en corte, pues está así, ¿no? Ya tenemos la rueda vista de frente y vista de lado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esta llanta tiene una presión de inflado. Entonces, pues obviamente lo que va a pasar es que dependiendo de su presión de inflado, pues la rueda en la zona de contacto, pues no es puntual, sino que tiene un área de contacto, ¿sale? Tiene un área de contacto. Se puede considerar como una zona cuadrada. Hay libros donde la consideran como una zona rectangular, perdón. Y hay otras que como Westergaard, que la toman como si fuera un semicírculo o una elipse. Simplemente así. Entonces, por obvias razones, si la llanta no está muy inflada, la zona de contacto es mayor, ¿sale? O sea, cuando está ponchado, por ejemplo. Cuando está normal, pues la zona de contacto sería más o menos así, o sea, pequeñita. Y todo esto influye, en todo esto influye, pues, la presión de inflado del neumático, ¿sale? Entonces, bueno, esto son esfuerzos y deformaciones. Y pues, aquí lo que se supone es que al momento que un vehículo pasa, es que transmite el esfuerzo, o sea, nuevamente vuelvo a lo mismo. Si el vehículo pesa 4 toneladas, tiene 4 ruedas, cada rueda está transmitiendo al suelo 1 tonelada. Esa tonelada es un incremento de esfuerzos. En sistemas monocapa, bicapa, tricapa, o sea, de diferentes capas de materiales, incluido la carpeta. Entonces, la encargada de soportar todo eso, en primera instancia es la carpeta para distribuirlo. Luego ya vienen las capas inferiores. Y por último, la que le tocaría sentir el remanente de todo ese esfuerzo sería la capa suprasante. Del terraplén o antes de la capa vegetal, no, perdón, del terreno natural. Entonces, la labor de todas estas capas es distribuir esta carga que va a transmitir directamente cada neumático, ¿sale? Entonces, en pavimentos rígidos lo que ocurre es que se considera pues como si fuera una losa en cantilever, nada más. Hablando de, en este caso, una carga en la esquina. O sea, se considera como una carga puntual y una losa en cantilever. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar ahí? P es la carga puntual
y entonces lo que va a provocar es que pues la losa esté generando una flecha ahí, ¿sale? Una carga puntual. Sin embargo, recordemos que un pavimento está considerado como una carga circular. Insisto, en algunos libros lo consideran como una carga rectangular, o sea, uniformemente rectangular, o en otros circular por la presión de inflado de las llantas. Entonces, bueno, ¿qué es lo que sucede? Pues de alguna manera esta carga puntual P tendrá un cierto radio de aplicación y entonces va a tratar de doblar lo que es esta losa que es como si estuviera volando. O sea, para efectos de cálculo no se considera que está soportada encima de lo que es la subrasante, sino que más bien está como si estuviera flotando. Una losa normal, ¿sale? Algo así como este dibujito de acá, ¿sí? Entonces, esto en la esquina, ¿sale? Y entonces se puede mover, se puede medir pues la deformación y la flexión que pudiese tener en esa zona de acá, ¿sale? Entonces, bueno, antes de entrar a números y demás, ¿alguna duda respecto a esto? ¿Ninguna? Bueno, esta formulita nos va a ayudar cuando se desprecia el soporte de la subrasante, considerando una viga en cantilever y obviamente el esfuerzo de tensión en la superficie de la losa. ¿Sale? 3 veces la carga puntual entre el espesor al cuadrado de la losa. Ese es el esfuerzo que podemos tener. Entonces, está muy sencillo, realmente no hay gran complicación, pero bueno, váyanlo anotando para que también ustedes lo tengan y aparte, bueno, se va quedando grabada la clase. Aquí está. Entonces, bueno, básicamente, pues antes de entrar a otra cosa, faltan 3 minutos, aquí lo dejamos. Mañana vamos a hacer ejercicios sobre esto, vamos a ver carga en la esquina, bueno, esfuerzo y deformación o esfuerzo y flexión en la esquina, en el centro y en cualquier borde de una losa cuadrada de concreto, una losa de pavimento rígido, ¿vale? Si no hay alguna duda, nos estamos viendo por favor el día de mañana. Que tengan una excelente noche, cuídense mucho. Gracias, Inge.